Capítulo 3. Dos sueños extraños. Ansiosos por sacar una buena cantidad de dinero a cambio de José, los ismaelitas lo vendieron a Potifar, capitán de la Guardia Real, quien deseaba tener un muchacho para que ayudara en su casa. Así fue como el hijo favorito de uno de los hombres más ricos de Canaán, que hasta pocos días antes había tenido todo lo que quería en la casa de su padre, comenzó a servir como un vulgar esclavo a la disposición de su amo pagano. Debe haber sido bien difícil para José acostumbrarse a su nueva vida, pero él se decidió a hacer lo mejor que estuviera de su parte con la ayuda de Dios. Todo lo que se le pedía lo hacía bien, y pronto su manera de ser agradable y voluntaria le granjeó la amistad de todos. Potifar mismo le tomó la afición y poco a poco le fue confiando tareas cada vez más importantes. Su propio amo vio que Jehová estaba con él y que todo cuanto hacía, Jehová le prosperaba por su mano. Pero pasaban los meses y no le llegaban noticias de su casa. Nadie se preocupaba por liberarlo. Así se fue convenciendo que debería arreglárselas por su propia cuenta, pues estaba solo en el mundo. Cada día trató de vivir una vida recta, limpia y honesta ante los egipcios. Su honradez, veracidad y espíritu agradable hicieron una gran impresión en ellos. De esa manera práctica mostró a los que lo rodeaban que amaba a Dios y que había aprendido a vivir como su padre y su madre le habían enseñado en su niñez. Cierto día, Potifar le dijo a José que desde ese momento en adelante sería el mayordomo general de todo lo que poseía. Imagínate, un esclavo extranjero convertido en encargado de todas las posesiones del capitán del rey. Seguramente, José ha de haberse sentido muy feliz al ver la confianza que su amo le tenía, y desde entonces trató de ser todavía más eficiente. Muy pronto su sabiduría y bondad hicieron que todo marchara a la perfección en las propiedades de Potifar. La Biblia dice: bendijo Jehová por José a la casa de Potifar, y derramó Jehová su bendición sobre todo cuanto tenía en casa y en el campo. Potifar se sintió tan conforme con lo que José hacía que dejó todo en manos de José y no se cuidaba de nada, a no ser de lo que comía. Pero entonces, justamente cuando todo iba bien, surgió un tremendo problema. La esposa de Potifar acusó a José de haber hecho algo muy malo. Eso era una mentira, y ella lo sabía, pero su esposo le creyó y dio la orden de que José fuera arrojado de inmediato a la cárcel. Esto ya era demasiado. José sabía que era inocente y que había actuado con rectitud en todo momento. Cuando se lo había tentado de obrar mal, había contestado: ¿cómo voy a hacer yo una cosa tan mala y pecar contra Dios? Pero allí estaba, echado en una miserable prisión, encadenado como un vulgar criminal. ¿De qué le había valido ser fiel a lo que Dios pide? Todo parecía haber sido tan inútil. ¿Cuánto duele el ser acusado de un mal que uno no ha cometido, no es cierto? Sin embargo, José no se desesperó. Mientras noche tras noche permanecía en su oscura celda, con los grillos que le apretaban los pies, recordó la historia que su padre le había contado acerca de esa lucha cuerpo a cuerpo en la noche y de cómo se había aferrado a Dios hasta que el sol había vuelto a brillar. Pensando en esa hermosa historia, él también decidió mantenerse firme hasta vencer con la ayuda de Dios. El Señor no había olvidado a este muchacho, sino que estaba con José y extendió sobre él su favor, haciéndole grato a los ojos del jefe de la cárcel. Qué joven más agradable de tratar debe haber sido José, pues no importa dónde estuviera, hasta en la misma cárcel, siempre causaba la misma buena impresión en aquellos con quienes él trataba. Parecía haber nacido para mandar, porque no pasó mucho tiempo antes de que el alcaide de la cárcel decidiera encargarlo del cuidado de los otros presos. Le llegó a tener tanta confianza que el jefe de la cárcel no atendía a nada de lo que estaba en manos de José, porque Jehová le asistía y todo, en cuanto él hacía, Jehová lo llevaba a buen término. Un día llegaron a la cárcel dos nuevos presos. Uno era el jefe de los reposteros de Faraón y el otro jefe de los coperos. No se nos dice exactamente qué falta habían cometido, pero tal vez estaba relacionada con la comida y la bebida que habían proporcionado a su majestad. Sea cual fuere la razón, el hecho de que Faraón se había enojado con ellos había ocasionado que los echara a la cárcel.
José podía simpatizar con los recién llegados porque él sabía lo que era ser castigado injustamente. Además, su natural bondad lo llevó a ser amable con los nuevos presos y estos se sintieron agradecidos. Una mañana, cuando José fue a verlos a la celda en que estaban, notó que ambos tenían una expresión muy preocupada. «¿Qué ha ocurrido?», les preguntó alegremente. «¿Por qué tenéis hoy mala cara?». Entonces el copero y el repostero le dijeron que habían tenido un extraño sueño y que no podían comprender qué significaba. «¿No es de Dios la interpretación de los sueños?», les dijo entonces José. «Contádmelo si queréis». A continuación les explicó que él era un siervo del Dios del cielo y de ese Dios que lo sabe todo y que está dispuesto a ayudar a sus hijos fieles en cualquier momento. Entonces el jefe de los coperos del rey le contó su sueño. Había visto una vid que tenía 3 ramas o sarmientos. De estos salían brotes que florecían y que luego se convertían en racimos. Él mismo había tomado en sueños los racimos, los había exprimido dentro de la copa de Faraón y se la había alcanzado. Era un sueño bastante sencillo, pero el jefe de los coperos estaba seguro de que tenía un significado importante para él. José le dijo que, efectivamente, el sueño era importante, y agregó: «Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón exaltará tu cabeza y te restablecerá en tu cargo, y pondrás la copa del faraón en sus manos como antes lo hacías, cuando eras copero». Qué contento se sintió el hombre cuando supo la interpretación de su sueño. La tristeza desapareció de su rostro y le agradeció a José por haber traído esperanza a su corazón. José vio en esto una magnífica ocasión para que se lo liberara de su injusto carcelamiento. «A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien», le dijo al jefe de los coperos, «y me haces la gracia de recordarme al faraón para que me saque de esta casa, pues he sido furtivamente sacado de la tierra de los hebreos y aún aquí nada he hecho para que me metieran en prisión». El copero le dijo que, por supuesto, se acordaría de él. Entonces el jefe de los reposteros contó su sueño con la esperanza de que José también le daría una interpretación favorable. Dijo que en el sueño había visto 3 canastillas encima de su cabeza, que en la de más arriba había toda clase de pastelitos del tipo con los que el faraón le gustaban, y que las aves se los comían. José supo enseguida lo que el sueño significaba, y le dio lástima. «Los 3 canastillos son 3 días», le dijo, y agregó con tristeza: «Dentro de 3 días te quitará el faraón la cabeza y te colgará de un árbol, y comerán las aves tus carnes». Pobre repostero, ¿qué futuro más negro le aguardaba? Al día tercero, que era el del natalicio de Faraón, dio un banquete a todos sus servidores y en medio de ellos trajo a la memoria al jefe de los coperos y al jefe de los reposteros, restableciendo al jefe de los coperos su cargo y colgando al jefe de los reposteros, justo como José les había predicho. De alguna manera, la noticia de lo ocurrido al copero y al repostero llegó hasta la oscura cárcel en que estaba José, y el joven no pudo menos que admirarse al notar con qué exactitud se habían cumplido las interpretaciones. Sin duda, pensó más de una vez en que el jefe de los coperos le hablaría de su caso al faraón y que en pocos días se lo liberaría de su encarcelamiento. Pero los meses pasaron y no hubo novedades. El copero parecía haberse olvidado completamente de él. Pobre José, todavía le esperaban 2 largos años en la cárcel.